Bueno, la temática de hoy es, como ya sabían por la presentación, es Metadata API, pero desde un enfoque desde Apex. Y bueno, trataremos en esta horita contarles un poco mi experiencia acerca del uso de esta API desde Apex y por qué, más que nada, estoy tratando de difundir un poco este uso. Pero bueno, Perdona, perdona que te interrumpa un segundo. sí, Eh, tranqui. a lo largo de la presentación, para todos, si se les ocurre alguna pregunta para hacerle, vayan dejándolas en el chat y las vemos al final. ¿Vale? Perdona la interrupción. Perfecto, Dale no, no hay nomás. problema. Igual yo cada tanto paro y pregunto si hay preguntas. Ahí va, dale. Tratamos. Bueno, muy bien. Esta es un poco de mi presentación, la misma que la otra vez. Bueno, me defino un Salesforce entusiasta porque soy de los que disfrutan mucho trabajar con Salesforce. Estoy involucrado en Salesforce desde el 2008, que arranqué con una empresa que se llama Cognos, que fue que la empresa era de Fernando Israel, que es uno de los fundadores de este grupo, y bueno, fue el que a mí me enseñó de qué trataba todo esto, y desde ahí estuve unos años trabajando con él. Después pasé a trabajar como consultor independiente por un tiempo, mezclando con otros negocios, y después entré a Globant, donde estuve 2 años vinculado a través de Globant a Johnson Johnson, y ya hace casi un año y medio, creo, 2 años, estoy en Akiva Labs. En Akiva Labs hago tareas de TL, hago tareas de developer, de lo que venga a ser, pero siempre y cuando sean tareas basadas en el desarrollo, a mí me encanta. Bueno, pasada rápida mi introducción, por gente que no me conocía más que nada, vamos a dar la agenda. Al principio vamos a tener una pequeña introducción, después unas breves definiciones. Después hablaremos de Wizard to Apex. Después trataremos de identificar algunas estructuras, les voy a contar algunas estrategias muy personales de cómo abordar este tema. Y después vamos a ver algún casito de estudio para hacer esto un poco práctico también. Y bueno, vamos a comenzar directamente con las motivaciones que lleva al uso de la Metadata API desde aquí, desde el Apex. Y bueno, acá lo que agregué fue que en muchas ocasiones precisamos realizar modificaciones de metadata directamente de nuestra aplicación. Pero bueno, lamentablemente Apex no está exponiendo la mayoría de los casos para poder lograr esas modificaciones, esas inserciones. Es verdad que Apex sí tiene alguna herramienta que nos permite manipular metadata. Por ejemplo, las custom metadatas las podemos manipular desde Apex. También podemos como sacar descripciones de ciertas metadatas. Pero bueno, no siempre o la mayoría de las veces no podemos realizar ciertas tareas que el negocio nos requiere. Y esto lo manejo hace muchos años, o sea, manejo los requerimientos del negocio que pide que crear dinámicamente metadata. Más que un capricho, es una realidad y es una necesidad. Y como ejemplo le puedo poner varios. Por ejemplo, en algún package que estuve trabajando, nosotros teníamos una especie de frontend que el usuario final realizaba ciertas acciones y esas acciones se veían reflejadas en la creación de custom fields y hasta custom objects. Y bueno, no podíamos hacerlo desde Apex directamente en esa época hablo hace muchísimos años, utilizamos un servidor externo, pero que bueno, usaba la Metadata API y realizaba las acciones de crear los objetos y los custom fields. Más sobre esta época, como para citar otro ejemplo, con un cliente tenemos una especie de setup, una guía de setup, y de setup assistant típico que está hoy en día pululando Salesforce, que bueno, que para setear la organización en un principio,
el cliente quería que a través de botones el usuario pueda crear ciertos objetos de metadata directamente sin necesidad de ir a la parte de admin. Como por ejemplo, querían crear una remote site setting, quería crear un name credential, todo eso solamente con clics en la interfaz gráfica. Y también un caso que es un poco más, fue más complejo, pero que también hoy en día lo estamos aplicando. Imagínense que nosotros tenemos una aplicación que a través de un usuario de integración autoriza a retirar información desde un servidor externo. Pero nosotros, ese usuario de integración está asignado a un permission set. Pero nosotros en tiempo dinámico queremos decir qué campos, a través de un mecanismo bastante complejo, ¿no? Pero todo eso deriva en decir qué objetos y qué campos son autorizados en ese permission set para ser consumidos externamente. Entonces, a grosso modo, lo que tenemos que hacer es, dependiendo de ciertas interacciones del usuario con la UI, necesitamos que eso se vea reflejado en permisos del permission set, tanto en la creación de un permission set como en la actualización de permisos, remover o asignar permisos nuevos. Y todo eso desde Apex. Y bueno, para eso viene un poco, es que estamos utilizando bastante la Metadata API, y si bien hace mucho tiempo que he estado en la vuelta de este tipo de soluciones, me costó mucho tiempo encontrar un mecanismo de poder definir pasos bastante concretos y fáciles de transmitir a otras personas para buscar una forma de que no sea algo tan complejo o tan costoso. Y ahora voy a explicar por qué lo de complejo y por qué lo de costoso. Pero luego de jugar bastante con esto y de tratar de entenderlo, logré por lo menos un mecanismo de trabajo que, a ver, puede ser 1 en 1000, pero me parecía interesante compartirlo y bueno, la primera vez lo compartimos internamente en la compañía en la que estoy, en Akiva. Creo que a los developers les pareció interesante y bueno, por eso con Fede me propuso si no lo quería transmitir para ustedes y yo encantado, espero que les sea de utilidad y bueno, también voy a estar abierto a recibir sugerencias, preguntas y las críticas que quieran hacer también a todo esto. Pero bueno, dejando las motivaciones de lado, vamos a pasar a unos pequeños acuerdos antes de continuar. Lo primero que el código que voy a presentar acá tiene un tinte académico. Me refiero con tinte académico, a ver, esto no es... El propósito de esto es tratar de apoyarme en el código para mostrarles cómo encapsular ciertas soluciones y cómo llevar a la práctica cierta teoría que hay por detrás. Pero el código puede tener unas cuantas faltas o puede tener alguna mala práctica incluida ahí, pero más que nada por un tema de tratar de resumir lo más posible la explicación, que quede más claro el código y no plagado de try, catch y de if y que sea más difícil de entender. Entonces, el código tan solo es para soportar una explicación pseudo académica, por decirlo de alguna manera. Y el otro acuerdo que me gustaría plantearles es que van a ver que hay muchos conceptos que los voy a pasar por alto, porque bueno, los voy a explicar muy por arribita por un tema, bueno, de tiempo y también de no aburrir más de la cuenta. Entonces, en algunas ocasiones, quizás si sientan que no profundizo demasiado, sepan que por estas dos razones que planteo ahí. Solo quiero saber si está escuchando bien, porque a veces tengo problemas. Sí, se te escuchó. Bueno, entonces bienvenido, Diego. Hola a todos. Se escucha fuerte y claro, Nico. Siga nomás. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, dicho eso, empezamos un poquito con las definiciones rapiditas que yo les quería transmitir o quería traerlas sobre la mesa porque nos va a permitir llegar a algunas conclusiones. La primera, vamos a definir Web Service Description Language. El WSDL es un lenguaje de descripción de interfaz basado en XML y se utiliza para describir la funcionalidad ofrecida por un web service.
también no vamos a entrar demasiado, es una especie de declaración de que nosotros sabemos que soporta ese servicio. Seguramente la mayoría o todos lo han usado. Pero bien, me gustaba introducirlo porque juega un rol muy importante aquí. Por otro lado, la otra definición que quería traer acá a la cancha era la metadata API. Y acá sí me va a basar, esta es un copy-paste de la documentación de Salesforce y voy a tratar de leerla medio así por arribita nomás. Y dice, use metadata API to retrieve, deploy, create, update, or delete customization from your org. The most common use is to migrate changes from samples or testing order to your production environment. Metadata API is intended for managing customization, bla, bla, bla. Y después empieza a hablar del Visual Studio Code, del Land Migration Tool. Y como ven, si siguen buscando la definición de Apex, no se habla. Entonces, seguramente motivos hay de por qué no se permite o no es tan activo desde Apex el uso de la metadata API. Con el pasar de los años como que han ido agregando algún caramelito ahí para que la gente pueda acceder a alguna funcionalidad de metadata, pero nunca una implementación completa. A veces uno, por ser ansioso o por querer que las cosas ocurran, tiende a dejar de lado que a veces puede ser muy complejo implementar algo de eso, o directamente no quieren implementarlo porque quizás se esté abriendo alguna puerta, no sé, no decía, pero son todas suposiciones, nunca leí nada contundente de por qué realmente no se hace esto. Hay una idea en internet muy antigua, una idea de Salesforce, que tiene muchos votos, en la que se pide eso, pero no ha habido mucha novedad con respecto a eso. Pero bueno, perfecto. Tenemos la definición de Whistle y la definición de metadata API. No podemos acceder a metadata API, pero sí tenemos una forma, por ejemplo, de crear una Apex Class a través de un Whistle. Entonces, volviendo, tenemos nuestro whistle que lo podemos obtener, nosotros podemos obtener un whistle desde la metadata API desde Salesforce y lo puedo convertir a una Apex Class. ¿Cómo lo convierto? Bueno, esto a modo recordatorio nomás, si vamos al setup, tenemos una forma aquí de generar una Apex Class a través de un WSDL. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué WSDL preciso para poder llegar a este cometido? Bueno, voy a precisar el metadata WSDL. ¿Dónde lo consigo este WSDL? Tengo que ir al setup y a API. Y ahí, aquí hay una lista bastante interesante. Yo me voy a quedar con el metadata WSDL. Perfecto, entonces ya tengo mi WSDL y tengo la manera de generar una clase a partir de ese WSDL. Si nosotros accedemos, abrimos ahí, ponemos Generate Apex WSDL, nos vamos a encontrar con esta definición que tenemos por aquí, gigantesca obviamente, ¿no? Es un XML bien grande y a modo de comentario, algo interesante, nosotros lo vamos a usar casi literal, como está aquí, con alguna pequeña modificación. La más importante de todas es que este puerto hay que renombrarlo, le tendremos que poner. Esto es una recetita que está en la página, que no sé si la puse, después la voy a compartir con ustedes, la página del proyecto que está en internet, que trabaja mucho la metadata API. Fue un proyecto que lo creó, creo que lo inició Andrew Fawcett, y que fue mantenido por la comunidad mucho tiempo. Se sigue manteniendo, no con mucha frecuencia últimamente, pero está ahí. Ahora después vamos a hablar un poco más de eso. Pero en alguna parte habla de qué es lo que tenemos que hacer con este archivo para poder parsearlo y que no nos dé un error o uno de los errores que da en Apex. ¿Okay? Pero como a modo de comenzar rápidamente a trabajar con esto, lo primero es cambiarle este port. El name del port de metadata, generalmente le ponemos metadata port, pero porque es el que se usa en ese proyecto, pero le puedo poner otro. Y después ahí hay algún ejemplito más de lo que pueden hacer, pero esto después también a veces
si están en alguna situación en particular, les puede dar un error de compilación y lo resuelven inmediatamente. No es nada extraño y complicado. Pero bueno, WSDL to Apex Class. Tenemos casi todo point and click. Tenemos que hacer esos pequeños ajustes en el XML, pero la mayoría es point and click. Entonces, la pregunta acá es ¿qué podría salir mal con todo esto, ¿no? ¿Cuál sería el problema si yo voy a ir a generar mi clase que después la voy a utilizar de Salesforce como si nada? Y bueno, a veces nos encontramos con algunas pequeñas trabas y la primera que aparece es la siguiente. Como pueden ver, aquí estoy tratando de utilizar. Lo trato de mostrar acá para no salir de la presentación, pero yo estoy tratando de generar mi clase a través del WSDL que me descargué desde el setup del Salesforce, y cuando lo quiero generar me encuentro con este problema aquí. ¿Y qué dice? Dice que el script es muy largo. Entonces estamos tratando de generar una clase a través de un WSDL que nos proporciona Salesforce, pero tenemos el problema que es muy largo el script y no nos salva la clase. Lo único bueno de todo esto, o una de las cosas buenas de todo esto, es que nos permite acceder a la clase. Si bien no la podemos guardar como clase, no podemos compilar, pero nos permite ver toda la clase generada. Y eso está genial porque es lo que nos va a permitir partir desde acá y poder crear nuestra propia clase que sí compile y sí funcione, y que nos permite modificar la metadata de la manera que nosotros precisemos. Entonces, bien, yo acá lo que planteo es que, al principio capaz que esto también, después a medida que con los años uno se va templando un poco en estas cosas. Al principio la primera reacción que seguramente fue de despotricar y pensar, qué mal, Cheifo, ¿cómo no me va a dejar guardar la clase que me da el WSL y no me la deja guardar? Y sí, era un problema, pero después con el tiempo me di cuenta que también era una oportunidad para tratar de entender un poco mejor cómo funciona esto y para tratar de identificar algunos problemas que tener la clase entera funcionando nos podría traer. Vuelvo a repetir, hay una versión de una clase que trabaja a través del WSDL, que está en internet, que está aquí en este repositorio, que es gigante. Entonces, imagínense que no nos dejó guardar esta clase por el tamaño que tiene, y yo después se los voy a mostrar, pero estamos más de 14.000 líneas tiene esa clase. Entonces, yo identifiqué como que dos problemas grandes. El primero es estructural, porque si nosotros pudiéramos guardar esa clase, estaríamos metiendo 14.000 y pico de líneas a nuestra organización. Y bueno, sí, capaz que para algunas organizaciones no es nada, pero capaz que para otras puede llegar a ser un poco molesto. Y lo que trae como daño colateral, si alguno lo quiere ver como daño o como beneficio colateral, es que el proyecto que te da esa super clase grandota, te lo dan con una test class que solo hace coverage, pero te cubre 13.000 y pico de líneas, creo que son 14.000 líneas. Entonces, bueno, lo que te levanta es el coverage total de la OR, pero en sí, yo entiendo que meter esa clase a ciegas puede traer ciertos problemas estructurales. Y después, lo que yo quiero marcar acá como problemas conceptuales es que, a ver, está perfecto, ese proyecto está genial y nos da una clase que realmente funciona, una clase muy grande, que capaz que no sabemos ni lo que hace. Entonces la estamos metiendo ahí porque después vi un código que está bueno, que sé que lo pego y ando y toqueteo alguna cosa y funciona, pero estoy metiendo 13.000 líneas de código para la OR y la verdad que no sé lo que hace. Capaz que lo resuelvo con un 10%, capaz lo resuelvo con un 50%, capaz que no. Capaz que estoy en el caso, en la situación, que la veo difícil, pero que realmente necesite las 13.000, 14.000 líneas de código. Pero bueno, yo creo que este error de parseo brinda esa oportunidad de tratar de entender un poco qué hay por detrás de todo esto, ¿no? Bueno, aquí está, vuelvo a repetir, acá está la dirección del repositorio de este proyecto, está muy bueno, realmente tiene una cantidad, que después lo marco ahí en un link, tiene una cantidad de ejemplos
que ahí sí que utilizan cantidad de secciones de estas clases para crear cantidad de diferentes tipos de metadatas, que después algunos los vamos a ver. Entonces, bueno, basado en esto que hablábamos, de lo que en mi opinión podían llegar a ser problemas estructurales y conceptuales, yo traté de primero que nada, ver qué era toda esa clase, ver de qué constaba toda esa mega clase que Salesforce estaba dando. Y esto también es muy personal, la traté de subdividir en 3 partes. ¿Okay? La primera parte la identifico como la parte que son las funciones de esa clase. O sea, y cuando me refiero a funciones, bueno, hay algo que se llama create metadata, delete metadata, list metadata, update, deploy, y hay todas las funciones que están asociadas a la metadata, las podemos identificar y agrupar en un bloque de código. Entonces podemos decir, bueno, acá está el bloque de funciones. La otra sección es una sección que yo la llamé atributos, porque, y acá sí, acá es donde yo les decía que vamos a pasar por alto algunas cosas, no da para ponernos a analizar a fondo qué hace cada atributo, qué hace cada cosa esta. Es más, yo ni sé lo que hacen todos los atributos que están ahí. Pero esto es lo que da soporte a las funciones y que da soporte también al otro bloque que ahora viene por acá. Son atributos o clases que aparecen como atributos dentro de estas funciones o dentro mismo del tercer bloque, que es la metadata específica. ¿Y qué es la metadata específica? O sea, ¿y por qué la separo? Porque bueno, acá sí, esto es fácil de darse cuenta. Acá está, hay un bloque que dice Custom Option, hay un bloque que dice Name Credential, hay otro que dice Approval Process, Search Layouts, y así puedo seguir. Ahí nosotros realmente, y lo estamos viendo con nombre y apellido, vemos que tenemos metadata específica y que al final del día es hacia donde nosotros nos dirigimos, hacer algo con esa metadata específica. Entonces, bien, tenemos esa separación. Acá tengo esto para acordarme que pare de hablar y que muestre un poco de código. Pero bien, tenemos esta separación, en principio determinada, que vuelvo a repetir, es muy personal, que quizás a alguno le parezca que no tiene mucho sentido. Pero vamos a mirar un poquito esta clase de aquí. Esto no está ni compilado. Esto lo que hice fue el proceso ese que les mostré en las diapositivas. Generé el WSDL, fui a la parte de Apex Classes, puse generar clase a partir de WSDL y me dio el error, pero se acuerdan que yo les dije que a pesar de que teníamos el error, no nos dejaba guardar, pero sí nos mostraba todo el código. Entonces lo que hice fue copiar todo ese código y traerlo para acá, para mostrarles, primero que nada, el largo que tiene la clase, 14.376 líneas, y segundo, y creo que lo más importante, esa identificación de la que hablábamos. En primer lugar, se acuerdan que identificamos las funciones, creé metadata, delete metadata. Bueno, vamos a tratar de buscar ese bloque al que yo me refiero que puede ser catalogado como funciones. Y si venimos hacia abajo, bueno, vamos a ir hasta el final mejor. Aquí. Al final de todo, en una subclase tenemos, por ejemplo, list metadata, observe metadata, print metadata, deploy, create metadata, y seguimos. Acá están todas las funciones a las que yo les decía. Todas las funciones estas están bajo esta clase que se llama metadata service en este caso. En los casos que les voy a mostrar ejemplo, se llama metadata por aquello que les comenté que había de cambiar el port name en el WSDL y generalmente se usa metadata port. Bueno, acá no sé ni por qué le puse metadata service, pero bueno, en las que siguen van a aparecer con el nombre que les comentaba. Pero volviendo a esto, aquí tenemos identificado entonces el bloque grande de funciones. Después tenemos, miren, aquí están esos atributos que yo les mencionaba que estaban en ese otro bloque.
Hay session header element, log info, create metadata element, aquí ya empiezan a aparecer. Por ejemplo, para dar soporte a esta subclase, en algún momento se instancian esos atributos. Entonces, si yo los busco, después aparecen ahí definidos. ¿Okay? Y así pasa con muchos de los que están ahí. O sea, no son funciones, no son la metadata específica que puse en el otro bloque. Lo que queda, lo que sobra, serían esos atributos que saqué a la otra cajita. Y bueno, vayamos a la parte quizás más entretenida, la metadata específica. Vamos a tratar de identificarla en el código. Ya creo que algo vieron pasar por ahí cuando iba scrolleando acá, bueno, Wave, XML, esto estamos hablando de Wave, de la parte de Tableau, pero vamos a buscar alguno. Llegamos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos Custom Option. Está toda la definición de lo que dijimos que podía ser la metadata específica. Entonces, aquí tenemos todo un bloque que habla de Custom Options. Después tenemos todo un bloque que va a hablar de Custom Fields. Tenemos otro que habla de Name Credential. Tenemos otro que habla de Remote File Set, de Permission Set. En todas estas líneas se encuentra la metadata a la que nosotros vamos a tratar de apuntar, de modificar, de crear. ¿Okay? Entonces, un poco lo que quería mostrar en este repaso rápido por el código era dónde estaban identificadas estas tres secciones que yo traté de separar como abordaje a este problema. Pero bien, ¿qué pasa? Volvemos a lo primero. Dijimos que podíamos conseguir en el repositorio aquel que nombramos, podíamos conseguir una clase, más yo por ahí la tengo, después se la muestro en el código, una clase bien grande que tiene unas 12.000 líneas, que es una subclase, tiene algunas cosas menos de la que Salesforce nos parsea, que la podemos utilizar. Pero bueno, mi idea no es quedarme con la mayor cantidad de líneas innecesarias. Mi idea es la contraria. Mi idea es tratar de utilizar la mínima cantidad de líneas para cumplir con el requisito de que yo tengo. Entonces, la estrategia de abordaje que yo planteé aquí es la siguiente. Y está basada en estas dos preguntas. Y una es, ¿qué precisa el negocio? ¿Y qué metadata preciso para cumplir con esos requisitos? Entonces, bien, creo que con eso podríamos partir a pensar, y basado en esta separación, ¿con qué me voy a quedar yo de toda esa clase gigante? ¿Con qué me voy a quedar yo para tratar de cumplir esto? Quizás cuando contestemos estas dos preguntas, capaz que sí necesito las 13.000 líneas, capaz que las puedo llegar a necesitar, pero es muy probable que no. Y bueno, acá con las respuestas a estas dos preguntas, yo lo que voy a hacer es diseñar mi clase y la voy a armar, voy a hacer una especie de Lego, una construcción. Voy a usar esa clase que me copié y voy a empezar a quedarme con las cositas que necesito para cumplir con esos requisitos. Y aquí puse que va a ir algún pequeño tipo recetita que hay que agregar algunos detallecitos para que esa clase compile. De nuevo, lo paso muy lineal, va el tip, pero no vamos a entrar en por qué, sí, por qué, pero son pequeñas cosas que hay que agregarle, muy puntuales y muy bien definidas y fáciles de hacer, para que esa clase compile, para que esa construcción, esa subclase mucho más pequeña, me funcione bien. Entonces, bueno, para tratar de ver realmente esta estrategia, vamos al primer caso. Vamos al primer caso de estudio y el primer caso de estudio vamos a empezar con las name credentials. ¿Ok? Entonces, hoy planteamos estas dos preguntas. La diferencia es que ahora las voy a tratar de responder. Voy a hacer el ejercicio de tratar de responderlas en este momento. Entonces, ¿qué precisa el negocio? Bueno, el negocio me pide que quiere crear dinámicamente y por código una name credential. ¿Está? Ese es el requerimiento del negocio. Después podemos discutir si está bien o mal, pero bueno, eso es lo que nos pide el negocio. Ahora, dado ese requerimiento, ¿qué metadata preciso para cumplir con esos requisitos?
Y bueno, ahí vamos a volver a revisar esta separación. Entonces, ¿qué preciso? Como funciones, preciso la función create metadata. No preciso, acá el negocio no me dice que la tengo que borrar, no me dice que la tengo que actualizar, no me dice más nada, no necesita hacer un deploy, no necesita listar nada. Entonces, de toda esa cantidad de funciones que teníamos ahí, yo en verdad la única que preciso es create metadata. En el otro bloque, en el de metadata específica, la que voy a precisar es name credential. En este caso, no preciso custom object, no me hablan de crear custom objects, no me hablan de crear ninguna otra cosa más que una name credential. Entonces, de nuevo, tratemos de pensar en aquella clase que tenía cantidad de subclases que eran todas metadatas específicas. Tratemos de pensar en que en verdad nosotros de todo eso nos vamos a quedar con la que diga name credential. Y bueno, acá viene la parte un poquito más tramposa o que les va a llevar más tedio en algún momento, si se ponen a aplicar algo de esto, y es qué atributos necesito. Yo les puedo decir que para la name credential se necesitan estos atributos. Ahora me van a decir, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, en verdad esto es un poco de, después que le vas agarrando el ritmo, los vas identificando mucho más rápido. Yo por donde empiezo es por las funciones, a ver, como les mostré hoy, vieron que las funciones tenían atributos que hacían referencia a estas subclases, que yo también las nombré atributos, quizás un mal uso del lenguaje ahí, pero empecé por eso. Y después, muchas veces, la metadata específica hace alusión a algunos de esos atributos y a veces compilás y no te anda y te dice, falta el save result. Ah, mirá, falta el save result. Voy, lo copio, lo pego y lo compilo. Y, te falta el error. Este de aquí, lo mismo. Y ahí llegaste a la conclusión. Si querés, puedes ser bien meticuloso y tratar de entender todo lo que está faltando mirando el código, o también probar un poquito con ensayo y verdad y tratar de ir construyendo eso esa cantidad de atributos que necesitas para que esa clase realmente te funcione. Entonces, partí de algo que tiene cantidad de funciones, cantidad de metadata específica y cantidad de atributos a algo que solo necesito esta función, esta metadata específica y estos atributos. Entonces, bien, esto es un poco redundante con lo que dije. La clase que nunca se generó, aquella que les mostré que la copié y la pegué directamente en el VS Code, pero que no está ni compilada, me sirve para obtener los componentes. Voy a quedarme con el código que preciso. Esto que puse acá es importante. Cuando ustedes, y esto me gustaría, si ustedes me permiten, porque es un detalle, pero cuando ustedes hacen el parse, este generador, y por ejemplo, seleccionamos este metadata XML, es el que no lo voy a generar de nuevo, es el que me generé, que le mostré hoy a través del setup de Salesforce. Cuando vas a hacer esto, el siguiente paso es poner un nombre a la Apex Class. A veces está bueno, si por ejemplo tu clase va a ser una... Si vos ya sabes el nombre que va a tener tu subclase dentro de Salesforce, la que realmente vas a compilar, está bueno ponerle el mismo nombre, porque esta clase no te la va a guardar, pero sí te va a generar cantidad de referencias con ese mismo nombre y te vas a evitar unos cuantos replays. Tampoco es que si no haces esto no te va a funcionar. Es a veces tenerlo en cuenta. A mí me pasó que probando que poner un nombre cualquiera y después tenía que hacer un replace en el código, pero solo ese pequeño detalle. Ok, entonces, construyo mi Lego con las subclases o el código que preciso y vamos con la listita de pasos para que la clase funcione. Entonces, permítanme mostrarles la clase gigante. Y acá lo que hice fue, esta es una clase que la creé para cumplir con este requisito, que era crear una name credential. Entonces miren lo que traigo acá. De aquí me traje la public class que extiende metadata, que ahora después lo voy a explicar, pero déjenme saltearme esto un segundito. Acá. Aquí no hay tantas. Ahí. En sí lo que hice fue copiarme todo este bloque de código y lo traje hacia aquí. Entonces, me traje la metadata específica que yo preciso. Después que hice, lo mismo, lo de los atributos.
En verdad, después me traje algunos atributos que yo podía sospechar. La metadata específica name credential no te tira ninguna pista de lo que se pueda necesitar, porque vieron que los atributos son todos string y lista de strings. Pero recuerdan que yo les había comentado que en la parte inferior de la clase era donde estaban, y dentro de una subclase, era donde estaban todas las funciones. Entonces, bueno, lo que hice, me quedé con la declaración de esas funciones, y en este caso, solamente para mostrar la diferencia, comenté el resto del código, comenté, hasta que aparece el create metadata. ¿Ok? Comenté todo, menos la parte de create metadata, que es lo único que yo preciso. Pero miren, todo lo que yo, solo de funciones, todo lo que yo estoy sacando. Solo de funciones. Ni que hablar del otro, ¿no? Estamos hablando que estamos en unas 510 líneas con todo esto que quedó de basura, por decirlo de alguna forma, contra 14.000 que teníamos antes. Entonces, he podido reducir porque me quedé con el name credential tan solo y con la función que preciso, y bueno, después acá puedo empezar a ver qué atributos me están faltando y los voy. O sea, dice, necesito el session header element. Ok, vengo aquí, lo copio, lo traigo para aquí, lo voy ubicando, en este caso aquí, y así voy haciendo con todos. Y de nuevo, el ejercicio de si compila, no compila. Y con eso estaría casi completando la creación de mi clase, que sí va a compilar y que va a atender al problema específico que el negocio me pidió. Solamente faltaría esta lista de pasitos para poder hacer que esa clase realmente termine de compilar y de funcionar. Más que nada de funcionar, ¿no? Bueno, sí, de funcionar, porque compilar compila a esta altura. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, miren aquí, hay un atributo que se llama endpoint, que tiene un endpoint ahí que yo lo tengo que modificar. Ese atributo está en la subclase donde están todas las funciones. Yo aquí le estoy pasando el endpoint basado en mi URL y le agrego, bueno, acá lo hubiera puesto 52, le agrego esto, que esto sí ya lo traía, pero por defecto, miren, vamos a buscar. Déjenme ver si no lo borré de acá. Bueno, para que vean la diferencia. Login save for the account, lo cambiamos por esto. Esto sería el primer paso que hay que cumplir. Segundo paso, tenemos que declarar esta clase virtual. ¿Se acuerdan que hoy les dije que la public class name credential extendía a una clase que se llamaba metadata? Bueno, es esto, lo pongo al final de mi código y se acaba el asunto. Ahí estaría. Después hay que en la clase específica tenemos que agregar este atributo que se llama type, y le ponemos el nombre de la metadata, name credential. Le agregamos este atributo que se llama full name y agregamos estos atributos que están aquí. ¿Okay? Esto no es un invento mío, esto en ese proyecto que les mencioné, hay hasta un script que te permite correr el script y automáticamente te genera todas estas cosas, te las genera automáticamente en toda esa clase gigantesca. Yo lo que traté fue de entender qué hacía el script para tratar de no tener que correr el script, sino, bueno, si son pocas cosas las que hay que hacer, las hago a mano. Bueno, si son muchas, ahí pasamos al script. Pero esto es lo que habría que hacer para que esto funcionara. Y después siempre en la clase específica, en el name credential, tenemos esta lista aquí que se llama field order type info, que al principio no tiene este full name, nosotros se lo tenemos que agregar. Tenemos que agregar al principio y ya está. Estos serían los pasitos para que, acá yo puse Apex para mostrárselo, pero no quiero aburrir demasiado, solamente les muestro rápido. Type name credential, full name in. Aquí se acuerdan que les dije que le agregaba el string al principio, esto también se lo agregamos, y no mucho más que eso. ¿Ok? Entonces, con eso, esta clase ya está compilada. Esta clase sí compila y sí funciona. Entonces, yo ahora estoy en una posición para poder instanciar esta clase y tratar de crear una name credential desde Apex. ¿Ok?
llamando un método o creando mi propio método ahora, como lo voy a hacer, yo ya estoy en condición de poder hacer eso. Y vamos a ver este primer ejemplo. Después tengo otros ejemplos que este es en el que estoy siendo lo más detallista posible. Los otros vamos a ir más rápido, porque ya toda la parte estructurada y la parte de base ya la repasamos. Entonces, con esto yo voy a tratar de generar una name credential. ¿Qué estoy llamando primero que nada? Primero estoy instanciando el servicio. Era aquella clase, ¿se acuerdan? La metadata port, que esa era la que tenía las funciones. ¿Ok? Y le voy a pasar algo importante que le paso el user info session ID. Y después, una vez que creé esta, voy a ir ya directamente a crear la clase de name credential, la clase particular de name credential. Y le voy a cargar los atributos. Solo para refrescar un poco la memoria. Seguramente son más memoriosos que yo, pero vamos a ver rápidamente un name credential. Que no esté creada, porque si no estoy haciendo trampa. No, perfecto, no hay ningún name credential. Vamos a ver algún atributo rápido y básico que precisamos acá. Label, URL, pero vamos a ponerle name principal y le vamos a poner de ambos. ¿Ok? De AWS. Entonces ven que necesitamos estos atributos de acá. A ver, ¿es un problema para nosotros ese? Ninguno, porque eso nosotros, y acá vuelvo al código, como pueden ver, acá están declarados todos esos atributos que yo necesito. Están definidos esos atributos. En mi caso, yo me voy a quedar con los de AWS, pero imagínense si voy a usar JWT, bueno, acá están los JWT. Y así están todas esas definiciones, se van a encontrar en esta clase. Un pequeño paréntesis rapidito. Si utilizan la clase que está en el repositorio, hay una que es de la versión 32, creo, o de la 36, y por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta que hay cosas que no están porque en esas releases de Salesforce, en esa época no existían. Creo que todas estas partes de AWS, por ejemplo, no se encuentran. Entonces ahí es donde quizás necesiten enfocarse para un lado, para utilizar una API más nueva. Sacando ese paréntesis, volvemos al código para crear eso. Y bueno, acá lo tenemos el código. De nuevo, instancio name credential, le paso el full name, le paso el label, el endpoint, principal type, recuerden que le pusimos name user, el protocolo. Acá ya estoy poniendo, obviamente que esto me agarra alguien de seguridad de Salesforce y me bocha porque estoy pasando cosas que no debería pasar. Esto es todo mentira. Cada uno después tiene que ver cómo esto lo adapta para que cumpla con la seguridad que se requiere, ¿verdad? Pero vuelvo al principio, esto es solamente con fines académicos. Entonces vamos a copiar este código. Y vamos a hacer uso. Vamos a salir de acá. Y vamos a hacer uso de la Developer Console. Y si no pasa como a veces pasa en estas presentaciones, esto debería funcionar, si no copio algo mal. Vamos a ejecutarlo. Bueno, romper no rompió. Vamos a refrescar ahí. Y como pueden ver, efectivamente creamos la name credential tan solo lanzando un código Apex. Vamos a revisar que le pasaran correctamente los datos y acá están. Toda la información que nosotros le cargamos en esos atributos se crearon, se mapearon directamente y se creó esa name credential. Entonces, me pueden decir, ¿para qué quiero crear una name credential de Apex? Bueno, a veces los requerimientos de los negocios pueden ser, pueden ser múltiples y bueno, este era tan solo un ejemplo. Podemos capaz que vemos alguno un poco más usable, pero para entender un poco la separación que yo les quiero traer sobre la mesa, me pareció que era algo bastante simple de traer.
Hasta acá, ¿se está entendiendo? Estoy yendo rápido, muy aburrido. ¿Se escucha bien? Solo pregunto para Se escucha bárbaro. Bien, gracias, Fede. Entonces, bueno, pasamos nuestro primer caso de estudio. Vamos a pasar a uno un poco más este sí es un poco más complejo y lo traté de resumir muchísimo porque para no meter un código de 500 líneas, ¿no? Pero lo que vamos a tratar es volver a preguntarnos de nuevo esto. ¿Qué precisa el negocio? Crear dinámicamente y por código un permission set y configurar algún permiso para un objeto y un campo. ¿Tá? Bien simple. Les vuelvo a traer el ejemplo que les dije al principio. En un caso real que sí estamos usando hoy en día, tenemos que agarrar una cantidad de campos determinados por una aplicación que se determina en tiempo real y crear ese permission set si no está creado o actualizarlo si existe, borrar los permisos que no tienen que estar más a esos objetos y campos y agregar los nuevos. Y créanme que está interesante porque no las personas que manejan la aplicación esa aplicación la manejan usuarios, cantidad de usuarios, no tienen por qué tener acceso a los permission set y tener que ir a mano a poner, a decirle al permission set que está asignado al usuario de integración qué objetos y qué campos tiene que actualizar para que la integración realmente pueda funcionar. Entonces, eso es algo que se realiza en tiempo real. Entonces, bien, este sería lo que precisa el negocio. ¿Y qué metadata preciso para cumplir con los requisitos? Perdonen que vuelva a ser reiterativo, pero bueno, las funciones, preciso escribir metadata en este caso. Después vamos a usar otra diferente. La metadata específica, permission set, y bueno, acá los atributos puse algunos y después son muchos. Lo mismo. El caso de permission set te tira alguna pista más de qué atributos se necesitan. Lo único que son más cantidad. Y una cosa que vi es que no se generan, lamentablemente no se generan ordenados. O sea, alfabéticamente. Todas las funciones de permission set, o las subclases de permission set, si estuvieran todas juntas, las copias todas, las moves de una clase a la otra y se acaba el asunto. No es el caso. Capaz que alguien más copado con los IDEs y todo esto puede hacer algo que ordene eso alfabéticamente y quede más lindo y más fácil de mover bloques. Pero bueno, vamos a esta clase. Esto es lo mismo. Permission Set Service es esto. Es lo mismo. Partí de la superclase aquella gigantesca. Me copié la clase Permission Set. Le hice el extend metadata. La estoy separando en clases para que no me quede todo junto, ¿no? Lo puedo meter todo en una clase y ponerlo del name credential, permission set. En eso no hay problema. Yo lo estoy separando acá para no marear. Como ven, esto tiene ciertos atributos que son atributos que están ahí, son subclases que se encuentran ahí, entonces esas hay que copiarlas y traerlas. Y después están los otros atributos que habíamos visto hoy, de Debugging Header Element, todos estos que ya habíamos visto en el caso de Name Credential. Pero de nuevo, es lo mismo, es mover código de un lado hacia el otro y ver qué es lo que necesito y qué es lo que no. Entonces, yo aquí me pude generar esta clase que es experta en trabajar con permission set. No le pidan más nada. Es más, es experta en crear permission set a este punto. No le pidan más nada. Si le quieren pedir más cosas, por ejemplo, que haga otras cosas con permission set, habría que traer más funciones. Habría que traer la función la de delete metadata, la de date metadata, observe, bla, bla, bla. Pero esta solamente crea metadata. Y bueno, lo mismo. Acá lo único que en vez de meter el código derecho, para que sea un poco más legible, les voy a mostrar cómo a partir de esa clase que generé aquí, cómo puedo crear un permission set. Acá estoy hardcodeando el account y este campo que van a ser va a ser el objeto al que le da permiso y el campito al que le da permiso. Perdona, Nico, ¿te animas Sí. a agrandar un poquito la letra? Claro. Un poquito nomás. View. Para Fede, acordate que yo con esto soy Control más. zoom in. Ahí.
Ahí va, Ahí se ve. perfecto. Bien, Gracias. bien, bien. Ok, entonces, perdón. Nuevamente, lo que voy a hacer, voy a crear un permission set que voy a recibir la label del permission set y el API name del permission set. ¿Ok? Y acá esto, como les decía, hardcodeado, le da acceso, todos los accesos a la cuenta y le da permisos al number of employees. ¿Ok? Entonces, primero, lo de hoy. Instancio el servicio. Lo mismo que hice hoy. En aquel caso, instanciaba esta clase que llamaba Demo Service, que era la clase que tenía el name credential adentro. En este caso, estoy instanciando la de permission set. ¿Ok? Le paso lo que hablamos hoy. Lo mismo que hoy. Y ahora sí, estoy instanciando la metadata específica. Esta se encuentra también ahí, permission set, es la que vimos que había copiado y pegado aquí. Después estoy utilizando otra subclase que tenemos ahí, que es para darle permisos a los objetos. Esto está muy bueno trabajarlo con wrappers. Vos mandas una lista de wrappers que tiene objetos y a su vez ese wrapper de objetos tiene todos los permisos que le tenés que dar o que no le tenés que dar y a su vez tiene una lista de campos que vos le tenés que dar los permisos o no. Eso está bueno con wrappers y ahí es una iteración y lo vas manejando desde ese lado. En este caso es un hardcode y un permiso de objeto, como lo ven acá, y después lo mismo, un permiso de campo. Object name, field name, esta es la forma de poner el nombre del campo, y le puse readable y editor. Y después tenemos alguna información general de permission set, el name, el label, activation required false, y acá le pongo una pequeña descripción. Y lo mismo, al final lo que voy a hacer es instanciar de nuevo, voy a llamar a la función create metadata, le voy a pasar mi objeto de permission set que me cree, y bueno, si todo funciona, yo acá me copié esto es lo que este script de la Developer Console. Si todo funciona, tendríamos que poder crear. Primero, vamos a hacer ahí. Vamos a ver. No tengo ninguno de estos creados por mí. Entonces, cerrar esto que ya cumplió. Y lo que voy a hacer es llamar a esa función que les mostré, le voy a pasar el label y el full name, el API name. Lo corro. Adentro. Ahí. Vamos a ver si ya cargó. Ahí. Como ven, soy el versión de video. Se creó el permission set corriéndolo desde Apex. Y para verificar, a ver si no hicimos macana ahí con el seteo, la cuenta tiene todos los accesos que le di. Y el campo era number of employees, algo así, employees acá. ¿Ok? De nuevo, desde la mega clase sacamos lo que necesitamos y creamos el permission set. Voy a ir, me queda un ejemplito más, creo, o dos ejemplitos, voy a ir bien rápido, les prometo, porque sé que ya estamos tarde y esto se puede hacer un poquito tedioso. Ya lo vimos. Acá vamos a hacer el ejemplo del Custom Object. Este es bastante utilizado. Acá lo que voy a usar, porque ya créanme que ya estaba bastante cansado de crear todas estas clases específicas y copiar atributos y bla, bla, bla. Entonces lo que ahora estoy usando realmente es la clase que tiene 13.000 líneas, que es la que anda en Internet. Pero voy a hacer algo bien simple, que precisa el negocio, crear dinámicamente y por código un objeto, que metadata precisa para cumplir los requisitos, crear metadata, le va a pasar el custom object y una cantidad de atributos que andan por ahí. Pero esto es mucho más fácil y rápido de ver. También me creé unos utils, aquí tengo
tengo create ese object, y como ven, no estoy instanciando otra clase que tengo por ahí, metadata service, que esta sí, esta es una clase bien grande, es la generada, es la que anda en el repositorio que yo les mencioné, y esto tiene todo. ¿Okay? Esto sí tiene todo, tiene menos líneas que las que les mostré hoy, por eso compila, supongo. Pero bueno, voy a usar esa para evitar, me quería evitar todos los pasos que hay que hacer para crear una subclase. De nuevo, vamos a repasarlo, esto ya lo vieron. Voy a pasar al otro ejemplo que me parece que es más interesante. Esto se los voy a mostrar nomás, pero lo mismo de hoy. Creo instancio el servicio, creo el objeto de la clase específica, con algún detalle. Vieron que también se tiene que instanciar el custom field aquí, y aquí llamo la función createMetadata. Rápidamente, a ver si. No voy a revisar, si me da error puede ser porque ya está creado y no lo borré. Vamos a ver. Son 2 segundos y no hacemos trabajo. Y bueno, vamos a ponerle otro nombre. Recuerden de poner el _, ¿sí? Y a veces me supo trancar eso. Okay. Nunca me acuerdo si hay que refrescar para que el buscador funcione. Aquí está, este era el que ya estaba. Y aquí está el nuevo custom object con unas líneas de código. Lo creamos desde. Tiene los datos que le pasamos, no le pasamos mucha más cosas, más información. Se pueden agregar los fields que queramos usando la subclase de fields. Pero por último, quería, como ejemplito final, traer algo que no solamente sea create. Entonces, en este link de acá, después capaz que los ponemos al pie del YouTube o cuando subamos eso. Esto está bueno porque tiene cantidad de ejemplos. Utiliza la versión completa de la clase, pero tiene una cantidad de ejemplos que es más, creo que hasta se pueden ir subiendo si alguien tiene ejemplos para aportar a la comunidad. Están buenos. Pero bueno, vamos a crear un remote site setting. De nuevo, ¿qué precisa el negocio? Acá viene la diferencia. Crear dinámicamente y por código un remote site setting. Esto ya lo vimos 70 veces. Pero como paso 2, dice verificar desde Apex que existe ese remote site setting. Si mal no recuerdo, capaz que alguno sabe de alguna actualización reciente, pero no se puede saber por una query si la remote site setting existe. No tenés chance de escribir select for remote site setting o fijarse de esa forma. Entonces, y bueno, y si la hay, yo hasta hace poco no la encontré. Entonces, el negocio, y esto es real, esto también fue usado en un caso que está pululando en una org. Se necesitaba chequear, imagínense que era un asistente y quería prenderse en verde cuando se chequeara que ese remote site setting existía. Si no, te ponía una crucecita y no podías continuar con el resto de los pasos. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Bueno, utilizando la metadata que hay. Entonces, ¿qué metadata preciso? Y acá está la diferencia. Las funciones ya no son la create metadata, voy a necesitar list metadata, la metadata específica es el remote site setting, y bueno, los atributos, una torta de atributos que anda por ahí, no son tantos. Voy rápido por el código. Aquí me creé la primera función que es generate remote site setting. Esto es lo que venimos haciendo desde hace un rato. Instanciamos el servicio y después le pasamos los datos al remote site setting que nosotros necesitamos, pasarle. Está el nombre de acá, pues le paso acá, remote site setting, perfecto. Vamos a copiar esto. Esto es lo mismo de hoy. Lo interesante
o diferente viene en la segunda, pero primero tenemos que crear. Permítame verificar si está creado. Está creado. Si no, ya usábamos que estaba creado ya futura. Ya esa parte la vimos bien. Pero vamos a crear esto. En generar remote type setting, le vamos a poner rs trailblazers. Execute. Esto, si todo sale bien, creó el remote site setting, como más o menos podíamos esperar. Pero ahora vamos a ver la parte esa de esta. Acá está el remote site setting, los datos que le cargamos. Entonces, la parte interesante que quería mostrarles ahora era la forma de chequear si cierta metadata existe. Y en este caso, no estoy nombrando remote site setting acá en este método que creé, porque esto puede ser genérico. Pues, yo directamente le voy a pasar el nombre de la metadata. En este caso sería RSS Trailblazers y qué tipo de metadata quiero verificar. Remote Site Setting. ¿Okay? Entonces, miren, esto también, lo mismo de siempre, instancia de servicio. Y después acá, ahí ya no voy a entrar en muchos detalles, pero ven que estamos ya utilizando distintas subclases que están por ahí. Entonces, a través de esta subclase, yo a grosso modo, lo que voy a hacer, voy a tratar de listar la metadata que depende de una query y después voy a ver si de todo lo que me vino ahí voy a recorrer. Esto se puede mejorar, obviamente, esto es bien básico, es un for. Lo que voy a chequear es si existe alguna metadata con ese nombre. Del tipo que yo le pedí, recuerden que el tipo se lo paso acá y el tipo lo cargo acá en este atributo para hacer la query. ¿Okay? Pero la gracia es esa, yo me voy a traer todos los remote site settings que tengo en la OR y voy a tratar de revisar a ver si realmente está el que yo quería verificar. Hay formas quizás más elegantes de hacerlo. Los invito a revisar un poco cómo funciona esto y van a encontrar alguna forma más interesante. Pero bueno, chicos, vamos a llevarnos estos dos, porque también creen que no solo funciona con remote site setting. Vamos a empezar. Vamos a chequear el del remote site setting primero. Le damos execute. Y vieron que en el código estaba retornando true si existía y false si no existía. Como ven, tengo true. Pero si ahora, por ejemplo, lo borro. Borré el remote site setting. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo nuevamente. Me da false. ¿Ok? Ahí tenía, solo para mostrarles el permission set que habíamos creado hoy, que se llamaba PS Trailblazers, lo mismo. Es la misma, porque hoy vieron que les dije que era genérico, yo le pasaba el nombre genérico de tipo de metadata y el nombre de esa metadata. Entonces, con el mismo método estoy chequeando que efectivamente existe el permission set que creamos hace unos minutos. Y bueno, con esto estaríamos llegando al fin. Yo, primero que nada, les agradezco mucho el tiempo, el aguante. Sé que este no es un tema quizás de los más entretenidos, pero personalmente me pareció bastante útil y que a veces nos podemos topar con esto y capaz que una revisada anterior nos ayuda a ganar bastante tiempo. Y bueno, si hay alguna experiencia similar que quieran compartir o si tienen alguna pregunta, vamos arriba. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Muy bueno. Ha sido un placer. Muy bueno, Nico. La verdad, muy interesante. Bueno el dato de que compartiste así varios casos de usos.